Hola, ¿qué tal que estáis? Bueno, pues otra vez aquí con vosotros. Pero antes de empezar a contaros lo que voy a hacer hoy, sí quería dar las gracias a mucha gente que me hace unas preguntas muy interesantes, que me sigue y que la verdad pues es algo que me anima a seguir con este canal. Porque pensaba pues hacer una serie de vídeos y dejarlo, ¿no? Pero bueno, creo que visto el seguimiento que estoy teniendo y tal, bueno, pues voy a continuar y voy a continuar con, creo que cosas interesantes para todos vosotros de la radioafición, y espero que, bueno, pues esto dure mucho. Entonces, sí os diría que os suscribierais al canal, porque eso es muy importante para mí. Y bueno, pues vamos a, ya visto esto, vamos a ver en qué entramos hoy, ¿no? Hoy vamos a ver algo que estáis seguros que muy acostumbrados a ver en internet. Es cómo se fabrica un unun, cómo se fabrica un balun, qué toroide se coge, cómo se hace lo de las espiras, cómo se pone. Pero yo esta vez voy a ir más allá, como siempre me gusta en mis vídeos. Hoy os voy a enseñar cómo se diseña de verdad un balón, no cómo se monta, porque para montarlo y para construirlo tenéis vídeos a montones en internet, donde podéis ver claramente pues cómo hay que hacer el bobinado, cómo hay que hacer, en fin, yo que sé, qué pruebas hacen y tal. Pero yo lo que voy a decir aquí es cómo se diseña por ejemplo, un unun, ¿no? En este caso, acoplado a una antena de hilo largo. Antenas de hilo largo que en el fondo ya sabéis que no son de hilo largo las que usamos normalmente, porque suelen ser antenas que tienen unos 16 metros, unos 20 y tantos. O sea, eso no son antenas de hilo largo. Una antena de hilo largo es aquella que tiene, pues al menos a la frecuencia más baja, 2 landas. Por ejemplo, para 40 metros pues sería una antena de 80 metros. Y eso no lo vamos a tener, porque normalmente esa distancia tan enorme es imposible en las ciudades, o quizás hasta en el campo poderla poner, salvo algunos privilegiados que lo tienen. ¿Eso qué es lo que hace? Pues que nuestras antenas, que se supone que de esa longitud pues vienen a tener unos 450 ohmios, 500 ohmios de impedancia, siendo así como yo os estoy hablando, cuando las acortamos la impedancia varía. Entonces mucha gente, por error, suele coger para un hilo largo de, lo que llamamos largo, que realmente es un hilo más bien corto, ¿no? Pero bueno, suele coger para un hilo de 16,2 metros, que es lo más típico, además es una distancia buena, suele coger pues un transformador, un unun 9-a-1. Bueno, pues eso es un error simplemente, porque eso lo que va a hacer es que la banda alta de 40 metros pues le cueste mucho acoplar. ¿Por qué? Pues porque va a tener una impedancia muy baja. Encima la relación del unun 9-a-1 va a bajar más esa impedancia y el acoplador no va a poder. Por ejemplo, imaginaros que tengamos en esa banda pues 40 ohmios, una impedancia de 40 ohmios. Si le metemos un unun, además, que divide por 9, más o menos divide por 10, vamos a poner para hacer los números rápidos, se va a quedar en menos de 4 ohmios. Y eso no hay acoplador que acople. Entonces es mejor poner un unun que divida por menos y de esa manera poder acoplar mejor la antena. Porque los acopladores, bueno, pues por encima de 20 ohmios o así acoplan bien, pero si baja mucho esa impedancia, pues les va a costar mucho acoplar. Eso es una cosa que debéis de tener clara. Bueno, pues en este vídeo os voy a enseñar primero cómo se diseña un unun, partiendo de una serie de premisas: la antena que vais a coger, la longitud que vais a coger, qué características queréis tener y qué impedancias queremos adaptar. Y con eso pues habrá una serie de ecuaciones que nos dirán las espiras que hay que poner, el número, cómo se montan y demás. Digamos que esto es una entrada un poquito a lo mejor técnica, no es tan a lo mejor manual, es más bien técnica, como acabo de decir,
pero creo que también esas cosas son muy importantes. Yo intento que siempre tengáis vosotros el saber en la mano. O sea, que no hagáis las cosas porque las he visto en internet o las he visto que lo ha hecho mi amigo o tal, sino que sepáis el por qué se hace así. Porque son... ¿Os habéis planteado alguna vez por qué son 11 espiras y no 10 y no 8 o no tal? Pues no, no lo habéis planteado, seguro. Y os habéis planteado por qué se bobina así y no se bobina de otra manera. Bueno, pues esas cosas es lo que vamos a ver en este vídeo. Así que nada, espero que os guste y si tenéis preguntas, como siempre, debajo podéis hacérmelas o escribirme a mi mail si es una pregunta más complicada. Bueno, pues vamos a continuar con el vídeo y os voy a mostrar cómo calcular un transformador, en este caso un 4-a-1, para nuestras antenas y lo largo. Y digo un 4-a-1 y ahora os explicaré por qué este y no otro, aunque todos se van a calcular igual que lo que yo os estoy haciendo. Este vídeo es un vídeo que quizás es un poquito técnico y bueno, pues hay que darse cuenta que, bueno, voy a explicar una serie de ecuaciones y demás. O sea, quiero decir que no está orientado a la gente que a lo mejor lo único que quiere es buscar las espiras, ponerlo, montarlo y ya está, sino que aquí os voy a explicar exactamente cómo se calcula el número de espiras, cómo se calcula el toroide que hace falta, cómo se le puede probar y eso, bueno, pues en el fondo es conocimiento, y el conocimiento es poder de saber, poder realizar cosas que normalmente cuando no lo conoces pues estás muy limitado. Voy a explicar un poco qué es una antena de hilo largo, pero vamos, en 2 palabras. Daros cuenta que un hilo largo es una antena que tiene al menos 2 longitudes de onda a la frecuencia más baja de operación. Por ejemplo, si vamos a trabajar en 40 metros, pues haría falta una antena de 80 metros. Y una antena de 80 metros pues tendría una impedancia, lo que se suele decir por ahí, de 450 ohmios, 500, 550, una cosa así. Y entonces, pues claro, para bajar esos 450, 500, a bajarlos a los 50 ohmios, pues haría falta un 9-a-1. Porque 9 por 5 son 45, subiría a los 50, a los 500 ohmios o los 450 ohmios. Pero claro, eso no pasa en las antenas más cortas. Por ejemplo, yo voy a trabajar con una longitud de 16,2 metros, que es una antena que, bueno, está bien calculada para, bueno, una serie de temas que ya seguro que habéis visto por ahí por internet, y si no ya lo veréis en algún otro vídeo que hago, que evita ciertos puntos prohibidos en la longitud para que se pueda acoplar. Pero claro, una antena de estas no tiene esos 450 ohmios ni los 500 porque no tiene 2 longitudes de onda. ¿Me entendéis? Tiene por los que tiene 16,2 y nada más. Entonces eso tiene una impedancia más baja. Entonces a una antena de 16,2 metros no le podemos poner un de 9-a-1. ¿Me entendéis? Porque si le ponemos una antena de 16,2 metros, le ponemos un de 9-a-1, lo que va a hacer es que le va a bajar la impedancia, porque estas antenas tienen una impedancia más baja, se la va a bajar muchísimo y entonces el acoplador pues no va a poder con ello. Entonces hay que poner un de 4-a-1 o 2-a-1, dependiendo de cómo sea la antena y cómo esté montada. Yo voy a probar con un de 4-a-1 porque normalmente estas antenas suelen tener del orden entre 150 y 250 ohmios de impedancia. Y bueno, pues con un 4-a-1 pues vamos a poder reducir esa impedancia para valores que el acoplador va a poder ajustar perfectamente. Si cogemos uno de 2-a-1, bueno, pues a lo mejor se va a quedar un poquito corto. Porque claro, eso a lo mejor para una antena un poquito más corta sí valdría un 2-a-1. Pero en este caso es un 4-a-1. ¿Vale? Esto es muy importante que lo tengáis en cuenta. Debajo de esa antena, normalmente debajo de ese unum, se suele poner un choque. ¿Por qué se pone un choque? Porque esto no es una antena balanceada y la radiofrecuencia va a salir por la parte del cable, ¿no? De la malla. Entonces esto hay que evitarlo para que no llegue al cable aquí a nuestro sistema radio y además para evitar que la antena pues tenga más longitud. Aquí se le suele poner una contraantena que tiene que ser mayor que este valor, 0,05 la longitud de onda más larga. En este caso, como son 40 metros, pues 0,5 son unos 2 metros. Yo le he puesto 3, 4 metros y va muy bien. Daros cuenta que este hilo va a hacer que podáis acoplar mejor o peor la antena de hilo largo. No porque la mováis para un lado y para otro, que sí, también, ¿no? Pero la vais a poder ajustar muy bien con este hilo. Y da igual que esté enroscado, que no lo esté, que esté para un lado, que esté para otro. No hace falta que esté perfectamente, sino que
que la longitud, bueno, pues dependiendo de cómo lo pongáis y tal, pues vais a poder ajustar aquí muy bien la ROE. O sea que esto es como si fuese una especie de condensador variable que ajustáis, ala, y se ajusta la ROE, ¿no? O sea que eso ya lo sabéis. Bien, pues aquí unos cuantos tips, ¿no? En un hilo realmente largo la impedancia tiene entre 500 y 700 ohmios, que esto no lo tiene el hilo que vamos a poner ahora. Y que la ROE será mínima para ciertos puntos de esta longitud. Aquí los tenéis. Y también para cierta altura del hilo con respecto de la Tierra. Por ejemplo, para 40 metros serían 2 metros, 22 y 40 metros. Como esto es impracticable, pues oye, 2 metros es una cosa buena. Aunque la práctica dice que unos 8 metros es la altura más aconsejable para un hilo largo de 16,2 y con un balón o un unum de 4:1, ¿vale? Entonces, el montaje, la altura, la longitud, el cambiar esto es fundamental para la ROE de esta antena, ¿no? Y bueno, pues la longitud de esta contraantena, su geometría, todo lo que os he dicho antes, pues siempre va a mejorar esto, la ROE de la antena. Bien, bueno, pues ya que os he contado esto y que os he dicho, digo, oye, mirad, vamos a poner un balón de 4:1, pues ¿por qué no vamos a diseñarlo? Venga, vamos a diseñarlo. No vamos a copiar de nadie, ni vamos a ir a poner a espiras, sino vamos a hacerlo nosotros y vamos a ver qué es lo que hacemos, ¿vale? Bueno, primero lo que tenemos que saber es que un unum realmente es un transformador, y un transformador lo que hace es transformar de un primario a un secundario. Aquí normalmente en este caso tendremos 50 ohmios y aquí tendremos por la impedancia de la antena, que estoy diciendo que son 50 ohmios, 200 ohmios. Bueno, hay una serie de parámetros aquí que defino, como es la relación de espiras, primario-secundario, aquí están. ZP es la impedancia del primario, 50 ohmios. ZS es la secundario, 200 ohmios. Y VS y VP la tensión del secundario y del primario. ¿Por qué la tensión del primario y secundario? Bueno, pues ahora es que quiero ir completando para que lo vayáis viendo. Bien. Entonces, ¿qué tensiones vamos a tener de primario a secundario? Pues mirad, si utilizamos esta parte de la fórmula, la tensión de salida partido por la tensión del primario es igual a la Z de salida partido por la Z de primario, que son 200 entre 50, 4. Quitamos el cuadrado, raíz cuadrada son 2. Luego ya sabemos que un transformador de estos nos va a dar una tensión de salida 2 veces la del primario. Muy importante, porque esto nos va a definir también las bobinas que hay que poner y demás. Muy importante. Luego, la relación de impedancia ya hemos dicho que es 4:1, pero eso se ve rápidamente de aquí. Si ponemos 200 y ponemos 50, 200 entre 50 es 4:1. Y la relación de espiras, pues es lo mismo. Aquí sabemos que la relación de tensión es 2:1, pues aquí igual, la relación de espiras es 2. O sea, quiere decir que el secundario tendrá el doble de espiras que el primario. ¿Vale? A partir de estas ecuaciones vamos a intentar diseñar el transformador. Bien, para eso entramos aquí. Vamos a tener una antena de hilo 12,6, vamos a tener un primario y un secundario, 50, y he dicho que tiene que haber el doble de tensión, luego el primario tiene que ser igual al secundario. El secundario es todo esto y son dos bobinas en serie, donde aquí va a haber una tensión y aquí, como es esta misma bobina pero en serie con esta, pues vamos a tener el doble de tensión, ¿vale? O sea que va a ser un transformador de este estilo. Las dos secciones de la bombilla, de la bobina, se enrollarán en paralelo en el núcleo tiroidal que ahora vamos nosotros a escoger. Fijaros que la entrada entra por aquí, la bobina amasa, entra por aquí la bobina amasa, y luego de aquí, que es este punto, sale otro bobinado arriba, hacia arriba, que llega a la antena. Lo veréis, para los que os fijéis bien, que no voy a decir dónde, os deis cuenta de este detalle tan grande y tan bueno. Entonces aquí tendremos 200 ohmios y aquí 50. Aquí no hace falta que el unum sea un simetrizador, porque tenemos una antena que no es simétrica y un cable que no es simétrico. Entonces, bueno, pues ahí no haría falta. ¿Vale? Esto es importante. Bueno, vamos a elegir ahora qué toroide elegimos. ¿Vale? Esto es importante. Vamos a elegir un toroide de ferrita. ¿Por qué? Pues porque al tener más permeabilidad hacen falta menos vueltas para tener la misma transformación de impedancias.
¿vale? Entonces, bueno, en esencia vamos a elegir el FT 240-43, que es un toroide ferrita. Estos son las características del fabricante, ¿vale? Pero en las características del fabricante nos debemos parar en un punto muy importante, que es el AL. El AL, ¿vale? Que es el índice de autoinducción de este transformador. Y entonces dice que es 1075 nanohenrios por 100 vueltas. Y este dato es imprescindible para la fórmula que luego os voy a poner yo del cálculo de las vueltas que hay. Fijaros que hay muchas cosas, como es la permeabilidad. Cuanto más permeabilidad, mucho mayor, porque mucho menos vueltas hay que dar, porque hay se va a tener más inductancia. Y una cosa muy importante, que es la temperatura de Curie. Aquí está, que son 130 grados. Esto quiere decir que esto nunca se puede calentar porque le estemos metiendo mucha potencia a más de 130 grados, porque se degrada completamente el toroide. Es muy importante que lo sepáis, y eso va a hacer que limite la potencia. ¿Cómo se puede calcular si no lo supierais? Pues le metéis 100 vatios, por ejemplo, y ponéis un termómetro y veis qué temperatura coge. Bien, si es aceptable, que lo es, le metéis 200 y veis. Y entonces, bueno, pues podéis así, de forma práctica, dejándolo que no se caliente el toroide más de 90 grados, pues la potencia máxima que podríais hacer. Se puede calcular también, se puede calcular, pero bueno, lo estoy diciendo en plan práctico, porque yo creo que es lo más interesante saberlo en plan práctico. Mirad, otros valores que nos da el toroide, y es muy interesante, es que el toroide puede funcionar como choque, y aquí mirar que como el número de espiras que pone, la impedancia que le mete. Con 5 espiras, pues le va a meter más de 1000 ohmios en esta frecuencia, alrededor de 10 megas, entre 1000 y 2000 ohmios, hasta, bueno, 10, 20, 30 megas. Bueno, pues oye, con 5 vueltas va a estar bien. Yo le voy a poner 8, y ahora lo veréis, para subir un poquito más, porque luego hay una serie de pérdidas que, bueno, no es tan ideal como esto que hay aquí, ¿vale? Este toroide funciona muy bien para hacer un choque de 2 a 30 megahercios. ¿Vale? Con el material 43. Luego aquí tenéis una serie de materiales diferentes por si queréis hacerlo a otras frecuencias. ¿Vale? Bien, bueno, pues entonces vamos a calcular, ya tenemos los valores, vamos a calcular el número de espiras del primario. Como criterio voy a usar que la reactancia de magnetización del primario tenga el límite de la banda 80 metros. ¿Qué significa eso? Que el transformador funcione pues hasta 80 metros, hasta 3,5 megas, ¿vale? Y por ahí debajo, hacia abajo, pues ya no funcionará bien el transformador. Yo elijo eso y que funcione hasta la máxima frecuencia que el toroide aguanta, que está alrededor de unos 100 megahercios o algo así. Entonces el valor del número de espiras del primario se calcula así. El número de espiras al cuadrado es la RG, que es la impedancia de 50 ohmios, por 10 a la 9, porque lo queremos poner en nanohenrios, partido por 4pi, por la frecuencia a la que vamos a trabajar mínima, que como estoy diciendo es la de 80 metros, o sea aquí serían 3,5 megas, por el AL este que hemos visto aquí, y dividido por 100 porque es por 100 vueltas. Si alguien quiere saber de dónde sale esta fórmula, puede preguntarme, porque esto es el resultado de un desarrollo matemático muy interesante a través del flujo magnético de los transformadores, pero en fin, no lo he querido poner aquí porque yo creo que ya sería pasarme un poco. Entonces estos componentes son los que os acabo de decir, la RG, el AL y la F. Aquí lo tenéis por si queréis verlo. Entonces, a sustituir todos estos valores, yo le pongo aquí los 50 ohmios, le pongo aquí los 3,5 megahercios, el AL, y me sale que me hace falta un número de 11 espiras. O sea, me hacen falta 11 espiras. Una vez que haces esto, lo pasas, salen 11 espiras. Entonces, para crear el transformador, se montan, porque como es un transformador, lo que os había dicho, no os olvidéis, de 2 a 1 aquí en tensión, pues aquí pues va a hacer falta 11 espiras en primario y 11 en secundario, con lo cual, y 11 en la otra bobina, con lo cual el secundario tiene 22 espiras, que realmente son 11 por cómo lo vamos a bobinar, pero bueno, es que va a pasar esto que os estaba diciendo aquí, ¿os acordáis? Vale, ahora lo vais a ver en la forma de realizarlo.
Y bueno, pues con esto tenemos que el voltaje de salida es 2 veces el voltaje de entrada. Al montarlo como la figura, pues tendremos un primario de 11 espiras y un secundario de 22. Tendremos aquí una tensión V1, aquí una tensión 2V1 y aquí tendremos 50 ohmios y aquí 200 ohmios. ¿Vale? Esta es la fórmula fundamental. Se fija la frecuencia a la que quiere trabajar. Tal. Fijaros una cosa muy importante. A mayor frecuencia, menos número de espiras hacen falta. Por ejemplo, yo lo calculo aquí para 3 megas, pero si lo calculáramos para 30 megas, pues el número de espiras sería menor, no haría falta, pero claro, no funcionaría por debajo de 30 megas, o funcionaría muy mal. Ahora lo veréis en la parte donde lo he medido cómo se hace. Bueno, seguimos. Uy, que me adelanto demasiado. Pues aquí está el montaje. ¿Cómo se bobina? Pues mirar, el cable coaxial. Aquí tengo el dibujo, entra por aquí por la 1A, es esta, hago una bobina, viene por aquí, se hace una bobina de 11 espiras, sale por aquí a masa y a la contraantena, ¿vale? Y ahora de aquí sale la bobina, se viene por aquí, viene por aquí, hasta que sale a 4:1, que es esta parte, hago esta bobina 4:1. Luego ya veis cómo hacerla, aproximadamente hay un ángulo de 22 grados y bueno, ya lo tenéis aquí hecho el 1 4:1. ¿Habéis visto? Esto para unos 150 vatios con un hilo de 1 milímetro cuadrado y hasta 200, yo pondría más 200 y pico vatios, más que 150 es un número muy conservador, pero con 200 vatios podría funcionar esto bastante bien. Con 200 vatios esto no se calienta mucho, llega a lo mejor a, si transmitís así en plan seguido, yo he visto esto calentarse hasta unos 60 grados, una cosa así. Con lo cual, bueno, pues tampoco es una cosa peligrosa. ¿Vale? Bueno, pues ya lo tenemos. Pero ya que os había dicho yo al principio que detrás del unum había que poner un choque. Y acordaros las curvas esas que nos ha dado el fabricante del choque. Bueno, pues mirad, yo he hecho el choque. Una vez hecho con el mismo toroide, pues le he metido 8 espiras por aquí y cuando llegas aquí vuelves a hacer 8 espiras y sales. Y esta es la curva de las 8 espiras. Fijaros que da una impedancia mucho mayor entre las frecuencias de 3 megas y 30 megas, que es aquí. No es tan plano, esto es, bueno, es un poquito más bajo como esto de aquí, cae más así, pero bueno, tenemos una impedancia muy elevada para que el retorno del cable coaxial, porque esto es cable coaxial, esto no es hilo de cobre esmaltado, esto es el propio cable coaxial que lo enrolláis aquí y podéis poner para enrollarlo bien, por ejemplo, un RG142, que es un cable finito y tiene pocas pérdidas, o en fin, como veáis, el cable que veáis. Pero este sería ya tal. No harían falta los choques en UHF. La gente dice, ay, vamos a poner un choque en UHF. No. ¿Por qué? Pues porque cuando la señal sale de la antena, viene de vuelta de la antena y se mete en el coaxial, el propio coaxial, en cuanto lo tengamos a unos 20 metros, la antena la tengamos a unos 20 metros de nuestra casa, el propio coaxial hace de una especie de hilo largo. Y entonces va disipando la señal y no llega a nuestro cuarto de radio. Hace como una especie de antena, ¿no? Y entonces eso se disipa y no nos llega al cuarto de radio, ni nos llega nada, no nos llega nada. Entonces, bueno, pues eso es muy importante que lo sepáis. Esto, en cambio, en HF sí, porque en HF la longitud de onda es muy larga y entonces un cable de 20 metros pues es prácticamente nada para trabajar en 40 metros o en 20 o en 10 o en 15. ¿Me entendéis? Y por eso sí hace falta un choque. Espero que eso lo hayáis entendido. Bueno, pues no queda más que ponerlo y ya está. Fijaros, este es el montaje. 12,6 metros. Esta es el Unum 4:1, que sale por aquí con su contraantena y dependiendo de cómo la mováis y qué longitud y qué tal, pues vais a ver que bajáis aquí la ROE, muy importante. Luego el cable coaxial se enchufará al choque este que os he dicho y a nuestra querida radio. Esta longitud pues pueden ser unos... este choque se puede poner aquí al lado del Unum y luego aquí, bueno, pues estará el cable coaxial que llega hasta el equipo, que podrá ser por los metros que sea, donde bebáis vosotros, ¿no?
Y luego os voy a preguntar una cosa, aunque no lo voy a dejar aquí, os dejo una idea. Si tenemos un buen acoplador tipo MFJ que adapta hasta 3200 ohmios, ¿haría falta este Unum? Pensadlo, porque es muy interesante. Bueno, y voy a acabar ya, porque me estoy enrollando muchísimo, voy a acabar ya para los más inquietos, ¿eh? ¿Cómo hacer con el choque o sea, con el Unum 4-1? Pues de la misma manera hacer un choque, mirad, aquí lo tengo, hacer un choque 9-1. Bueno, pues lo único que tenéis que hacer es a esa bobina que habíamos puesto, en vez de sacarlo a 4-1, meter otra bobina más igual a 9 para tener 9-1. Entonces, fijaros, yo he metido aquí un hilo verde, entonces salgo por la bobina roja que gira por aquí y sale a la masa, que es esta, luego sale a la bobina amarilla que viene por aquí y sale por aquí al hilo de 4-1 y luego se engancha con la otra bobina, el verde, que viene por aquí y sale al hilo 9-1. ¿De acuerdo? Bueno, pues así ya la tenéis para los que seáis más... Fijaros que si calculáis un hilo 4-1 para unas frecuencias más o menos, podríais hacer el 4-1, el 9-1 y hasta un 12-1 si le metéis aquí otro hilo. En fin, que aquí os descubro un poco cómo es el truco y el secreto. Y luego, ¿qué es lo que hago yo qué he hecho yo con el Unum? Pues mirad, lo que he hecho yo con el Unum es comprobarlo. Este es el Unum, le he metido entre la contraantena y el hilo 4-1, le he metido una resistencia de 200 ohmios y con un analizador de antenas pues he medido la curva de respuesta, que es lo que vais a ver seguidamente. Tengo aquí montado, según os he explicado, no he hecho ninguna variación de nada. Lo he montado y bueno, pues aquí podéis ver que lo tengo puesto aquí en una cajita. Tengo aquí dos cables con las dos resistencias de 100 ohmios, 100 ohmios, y con lo cual hace 200 ohmios. Y este es el analizador, que lo estoy haciendo con un analizador de antena porque bueno, quizás me resulta un poquito más fácil hacerlo, ¿no? Es quizás más sencillo que con el Nano VNA, que ya os he dicho que para ciertas cosas, bueno, pues está muy bien, pero para otras esto está mejor porque no hay que hacer ni calibraciones ni nada, lo tiene todo bien puesto el analizador. Si os dais cuenta, fijaros que esto es la escala de 1, 1,5, 2, 2,5, 3,5, 4,5 de la ROE. Y esto son la frecuencia que va desde medio mega hasta 27,3, prácticamente la banda 28. Fijaros que he puesto el cursor aquí en 3 megas, 3 con algo, ¿no? Y bueno, pues 3,5, creo que es 3,6. Y fijaros que da una ROE de 1 y luego se mantiene completamente plana en toda la banda. Fijaros que le puedo hacer que haga un scan por si creéis que mirad, lo vuelvo a hacer y mirad cómo escanea, lo veis, ¿no? Y ya veis que está pues prácticamente clavado en 1,1 en todo este margen, con lo cual bueno, pues se demuestra que este diseño que he hecho funciona con las espiras que he dicho. No he cambiado ningún número de espiras ni nada, lo he dejado exactamente igual, y igual que en el diseño, y ya veis, lo único que pasa es que bueno, que lo he metido en una caja y tal, y luego lo he medido con esto y ya veis que está perfectamente adaptado, nos está adaptando 200 ohmios perfectamente a nuestra frecuencia. Como esos hilos tienen alrededor de unos 200 ohmios, pues no lo va a adaptar bien. Si en vez de la resistencia fueran de 200 a 300 ohmios o tal, bueno, pues no va a haber una gran diferencia, porque daros cuenta que lo que hace este Unum es dividir por 4, ¿entendéis? Entonces, claro, pues si yo tengo, por ejemplo, una impedancia de 300 ohmios, al dividirla por 4 se me va a quedar en 75. Con lo cual, bueno, voy a tener a lo mejor un poquito de ROE, 1,5, pero no pasa nada porque eso el acoplador lo puede quitar. ¿Entendéis? Podría poner aquí otro scan. Mirad, podría poner aquí este otro scan, que es desde 16 megas hasta 43 megas, sigue siendo plano.
o este aquí, que llega hasta 60 megas y sigue siendo plano perfectamente. Luego no solamente llega a 30 megas, esto yo según lo he probado llega bastante más, llega casi hasta prácticamente 90 megas. Así que nada, bueno, pues esto es lo que os quería enseñar. ¿Veis? Aquí es un Unun que ha salido muy bien y que encima tiene un ancho de banda muy grande.